Hola, bienvenido a tu canal evangelístico Sendero Victorioso de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder. Hoy daremos lectura al libro de la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 2 del verso 1 al verso 22, en donde se advierte a todo creyente de la existencia de herejías, blasfemias, robos y mentiras dentro de la Iglesia a causa del extravío de los propios líderes religiosos y de quienes son portavoces predicando o instruyendo en la palabra de Dios. Así que demos inicio a la lectura de este capítulo que tiene como título Falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora le invito a que juntos reflexionemos lo leído.
Para comenzar, entendamos que un profeta, más allá de ser erróneamente considerada esa persona que predice el futuro, a través de la Biblia podemos entender en el libro de Primera de Corintios capítulo 14 verso 3 que el profeta es quien exhorta, edifica y consuela a través de la palabra de Dios a una persona o a la iglesia. El ministerio de profeta es marcado por las siguientes características. Debe tener el don de profecía. Esto lo podemos ver en el libro de Primera de Corintios capítulo 12 verso 10. Tiene que ser escogido por Dios. Esto lo podemos ver en 1 de Corintios, capítulo 12, del verso 28 al 29. Tiene que estar dispuesto a que lo dicho a través de sus labios sea juzgado. Esto lo podemos ver en el libro de 1 de Corintios, capítulo 14, verso 29. Y todo lo dicho por el profeta debe cumplirse para que sea considerada verdadera palabra dada por Dios, como se indica en el libro de Deuteronomio capítulo 18, verso 22. Así que por eso es importante profetizar bajo la luz de la verdad que es la palabra de Dios. Asimismo, el maestro es quien instruye en sabiduría y con la palabra de Dios a una persona o iglesia, como se indica en el libro de Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12. Ahora veamos las características de un falso profeta y un falso maestro que nos mostró este capítulo, es decir, aquellas personas que hacen mal uso de la palabra y el nombre de Dios para conseguir propósitos personales que no solo los condenan a ellos, sino a quienes los escuchan y siguen. Veamos la primera característica. Un falso profeta y maestro suele ser esa persona que introduce encubiertamente herejías negando al Señor que nos rescató. Es decir, suelen ser personas que se autoproclaman ungidos y así roban la gloria de Dios, o líderes religiosos que enseñan doctrinas falsas, creando idolatría a santos, vírgenes e intermediarios que roban la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda característica. Son personas con conductas libertinas que blasfeman el camino de verdad. Usan prodigios, milagros y sanidades. Transfieren unción o dones para ser exaltados como espirituales y hablan de la liberación y perdón de los pecados aún antes de exhortar a un arrepentimiento verdadero hacia Dios. La tercera característica es que por avaricia hacen mercadería de la fe, es decir, venden una misa, ponen precio a eventos o a convenciones donde se expone la palabra, perdonan los pecados de quienes aportan mayor cantidad económica a la iglesia y subastan dones, milagros o sanidades. La cuarta característica es que siguen los deseos de su carne, es decir, que se apartan de la verdadera doctrina para buscar solamente la fama, la riqueza y el reconocimiento de parte de los hombres. La quinta característica es que hablan mal de cosas que no entienden, juzgándose entre dominaciones, haciendo mal uso de la palabra de Dios y hablando cada uno lo que le conviene y no la verdad de la palabra. Sexta característica. Pecan, adulteran y codician buscando solo su propio beneficio sin importar torcer, alterar y corromper la verdadera palabra de Dios. La séptima y última característica es que seducen con palabras vanas e infladas, es decir, suelen ser personas hipócritas, falsas y carismáticas que logran caer bien a todos, pues endulzan el oído de quienes los escuchan. Difícilmente hablan del arrepentimiento y concilio con Dios, es decir, predican solo la bondad de Dios sin exhortar al arrepentimiento de corazón. La razón por la que estos falsos profetas y maestros se pierden y corrompen es porque han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de maldad, se han contaminado, amistándose e involucrándose en las cosas del mundo y del pecado. Así que si eres creyente, cuida de no ser seguidor de hombres, sino de Cristo. Cuida que la palabra o mensaje que recibes sean de sana doctrina. Primera de Juan capítulo 4, verso del 1 al 6 nos dice que debemos de probar los espíritus y no creer a todo el que hable. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21,
La palabra de Dios nos exhorta a examinarlo todo y retener lo bueno. Te invitamos a que sigas compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.